Vamos a comenzar entonces con esta tercera sesión del seminario Arqueologías de la Mediatización. Bienvenidos a todas, todos, todes. Estamos muy contentos hoy de contar con la presencia de Natalia Raimundo Anselmino. Hacía mucho tiempo ya que, desde el año pasado, si no me equivoco, veníamos hablando de poder hacer alguna actividad de este tipo, algún intercambio. Voy a presentar en primer lugar muy brevemente el seminario, que a esta altura ya son varios los habitués. La idea del seminario es poder conversar sobre cuestiones de mediatización, pensar la mediatización y diversos fenómenos asociados a la mediatización desde distintos ángulos. Tuvimos una primera sesión donde estuvo Eugenia Milstein hablando sobre el entorno digital. Tuvimos una segunda sesión donde Mario Carlón expuso sobre la relación entre mediatización, memoria y posmemoria. Y hoy en esta tercera sesión, que es la última de este primer semestre, contamos con la presencia de Nati, bienvenida, que va a exponer sobre Semiodata, una estrategia combinada para el estudio de la producción de sentido en el estado actual de la mediatización. Voy a presentarla muy brevemente a Natalia, si ella misma quiere después agregar algo más, lo dice. Nati es doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora adjunta de CONICET. Se desempeña actualmente como profesora adjunta en las licenciaturas en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y en Diseño Gráfico de la Universidad Abierta Interamericana. Además, es codirectora de uno de los principales centros de investigación en mediatizaciones, que es el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de Rosario, el CIM de Rosario, y es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Semiótica. Antes de pasar a la sesión propiamente dicha y agradeciéndoles una vez más a todos por estar y muy especialmente a Natalia, quería avisar que la cuarta sesión del seminario, que vamos a comenzar ya en el segundo semestre, en agosto, vamos a contar con la presencia de Flavia Costa. Es el viernes 12 de agosto, lo adelanto hoy, después ya llegarán los recordatorios. Una exposición sobre tecnoceno, aceleración y salto de escala, del telón de fondo al mundo ambiente biosociotécnico, ¿no? Para quienes no la conocen, Flavia tiene una perspectiva de trabajo en diálogo con disciplinas como tecnología y sociedad y ha sido una de las traductoras de Agamben al español. Y por lo tanto va a abrir una segunda etapa del seminario un poco más alejada de la semiótica como tal y un poco más cercana a otras disciplinas que también intentan pensar las mediatizaciones desde otros lugares. En esa segunda etapa vamos a contar con Flavia Costa, con una quinta sesión que estará a cargo de Ingrid Sarmanch y Margarita Martínez, y van a cerrar este primer año del seminario, porque sí, la idea es que haya un segundo año de seminario, con Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, que van a estar trabajando también desde perspectivas de comunicación sobre comunicación, Twitter y etcétera. Ya vamos a difundir en su momento. Bueno, sin más preámbulos, Nati, muchísimas gracias por estar acá. Yo voy a apagar mi cámara, como les decía, por una cuestión de conexión. Voy a quedar de fondo por cualquier cuestión. También está Nadia coordinando muy gentilmente la reunión. La modalidad, como siempre ha sido, es que la expositora, en este caso Natalia, comparta con nosotros sus inquietudes, sus pareceres y nos brinde un panorama sobre el tema. Y luego está abierta la posibilidad para que tanto levantando la mano como escribiendo en el chat puedan hacer todas las preguntas que quieran. Por lo general, el encuentro dura 90 minutos, 100 minutos, ese es el
el plazo que tenemos fijado, pero no tenemos un límite, por lo tanto, si llegara a haber intención de seguir discutiendo, está abierto el canal para que lo sigamos haciendo. Nadie se limite por esa cuestión. Nati, paso a compartir pantalla y desaparezco. Todavía no se ve. Igual, mientras tanto, agradezco a la Cátedra Semiótica de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER y al Núcleo Comunicación y Discurso por invitarme a participar del seminario. Para mí es un gusto y un honor participar en este ciclo de charlas que tuvo la presencia de Eugenia Michelsen, de Mario Carlón, que va a seguir con toda esa secuencia que mencionaste, el próximo de Flavia Costa. Para mí de verdad que es un honor y un agrado enorme, además, encontrarme con tantas caras amigas a las que les agradezco muchísimo que estén acá. Creo que nunca hablé para tanta gente, porque hay un montón, o sea, creo que el Seminario de Arqueologías de la Mediatización se las trae fuerte, así que agradezco muchísimo este espacio. Bueno, mi exposición, la idea es que se organice en función de contarles en qué consiste y cómo funciona ese modo de hacer investigación social desde una perspectiva semiótica que se nos ocurrió llamar Semiodata, que se trata de una estrategia de combinación metodológica que consideramos provechosa para el estudio de los discursos digitalizados y online, que son los que proliferan en el estadio actual de la mediatización y que es producto de la experiencia y del devenir de nuestras investigaciones. Aunque desde ya aclaro que nuestra semiodata no se encuentra para nada estabilizada, ¿no? Igual prefiero arriesgarme a compartirla con ustedes en este estado, creo yo, todavía en germen, para abrir la conversación y también las discusiones que puedan desencadenarse e incluso para poder aprender de lo que ustedes tengan para decir al respecto. Así que ojalá podamos conversar después de la parte formal de la exposición. Pero antes de eso, como prolegómeno, quisiera empezar señalando algunas cuestiones que para mí funcionan como telón de fondo de la actividad de limitación que supone o implica aquello que proponemos llamar semiodata, y aclarando que, bueno, como se habrán dado cuenta, a veces me van a escuchar hablar en plural, porque si bien yo estoy acá hoy haciéndome cargo de esta exposición, yo no investigo sola, sino que lo hago en el marco de un equipo integrado por colegas del campo de la comunicación y también por investigadores provenientes de la ingeniería en sistemas de información especializados en minería de datos. Así que no es que estoy, digamos, haciendo una cuestión de mero flexo discursivo, sino que de verdad muchas veces somos muchos, ¿no? La siguiente, Marian, por favor. Como breve preámbulo, entonces, quisiera que tengamos en cuenta que desde hace por lo menos una década o incluso un poquito más, se viene hablando en el ámbito de las ciencias sociales amplio, ¿no? De ciencias sociales computacionales, de giro computacional, de humanidades digitales, que tal vez sea la expresión más utilizada en el contexto latinoamericano, entre todos esos términos que si bien no son sinónimos, podríamos decir que manifiestan cierto clima de época, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, apareció un artículo publicado en la revista Science bajo el título Ciencias Sociales Computacionales, curiosamente en un volumen que la revista dedicó al fenómeno evolutivo de la especiación, ¿no? Y lo hizo en ocasión de conmemorarse los 200 años del nacimiento de Darwin, lo cual a mí me pareció una casualidad muy sugestiva. En este artículo, los autores ya anunciaban que estaba surgiendo una ciencia social que aprovechaba la capacidad de recopilar y analizar datos con una amplitud, una profundidad y una escala sin precedentes. Si googlean, también pueden encontrar que hay una entrada en Wikipedia con este rótulo, ¿no?, de ciencias sociales computacionales, escrita en inglés, que no está disponible en español, y que si revisamos el historial de esa entrada en Wikipedia, podemos ver que fue creada inicialmente en julio del 2013. En cambio, la entrada con la expresión humanidades digitales, que es creo la que se suele usar mucho más en estos contextos, sí tiene su versión en español desde octubre de 2013 y la versión original en inglés está desde 2006.
¿Por qué traigo a colación todo esto? Bueno, porque creo que nuestra semiodata es parte también de un momento en el proceso de evolución del conocimiento científico, en donde, como propone Berry, que es el autor del texto que dio lugar al sintagma giro computacional, él dice que es necesario discutir, o al menos abrir el debate, respecto de hasta dónde y cómo la tecnología digital está cambiando la forma en que participamos en el proceso de investigación. Porque me pregunto si no nos estamos encontrando ante una situación similar a la que vivieron algunas ciencias naturales, como por ejemplo la biología, con el desarrollo del microscopio, o como la que bastante tiempo antes atravesó la astronomía con la invención del telescopio, ¿no? Tal vez con la diferencia de que el impacto de este giro computacional es general, es decir, ya no atañe a alguna disciplina puntual, porque la computabilidad, la digitalización y el trabajo con grandes cantidades de datos y metadatos producen efectos radiales y transversales con un alcance más amplio que esos precedentes tecnológicos que mencioné recién. Y por otra parte, creo que tampoco tenemos que olvidar que las ciencias sociales se apoyan en datos y en software que procesan esos datos, así como en métodos matemáticos y estadísticos desde hace una banda de tiempo, aunque está claro que dentro de la semiótica eso no es usual, debido a los supuestos epistemológicos en los cuales nos apoyamos y también a cierta resistencia a correrse del canon metodológico, ¿no? Entendiendo que a esa resistencia se llega, para mí, en parte por dogma, en parte por no correrse de un espacio de confort, pero en parte también porque el manejo de esos datos en investigación social suele ir muchas veces de la mano de un cierto datocentrismo que desconoce el carácter constructivo del dato, es decir, que se trata en muchas ocasiones, lamentablemente, de estudios que parten de una presunción de neutralidad u objetividad absoluta de esos datos, con la que, por supuesto, nosotros discrepamos completamente. Pero, no obstante ello, no es conveniente desconocer que si los discursos que nos proponemos analizar constituyen grandes paquetes textuales, digitalizados, intersectados y configurados por múltiples lógicas informáticas, derivadas del hecho no menor de que esos discursos circulan a través de plataformas conectadas a Internet, tengo la convicción de que se hace cada vez más evidente la necesidad de incorporar procedimientos computarizados al proceso de investigación, o en todo caso se hace más difícil de justificar su desestimación, porque es ineludible que en esta coyuntura en la que nos encontramos, enfrentamos, entiendo al menos, dos limitaciones iniciales. En primer lugar, esa limitación derivada del hecho de que hay ciertos atributos sustanciales o detalles de los discursos objeto que estudiamos a los que no podemos acceder a simple vista, es decir, de modo inmediato o solo a través de la observación atenta, cercana e informada del ojo humano, o sea, que son aspectos significantes de los discursos que radican en ese nivel que por emplear un término de Hebb, podríamos denominar infraestructura subyacente, y que por lo tanto son imperceptibles si aplicamos las técnicas semióticas convencionales, y que si bien alguien podría decir que podemos hacer igual conjeturas sobre la existencia de esos rasgos, eso no es lo mismo que poder contar con signos de algún tipo pasibles de ser interpretados semióticamente. Y el segundo tipo de limitación inicial que yo veo tiene que ver con las dimensiones o las magnitudes de los paquetes textuales que se someten a análisis, que es algo sobre lo que voy a volver cuando abordemos la problemática de delimitación de los corpus en estrategias de semiodata. Todo este tipo de consideraciones también son frecuentes en las discusiones que atañen al campo de las humanidades digitales, cuando son sobre todo entendidas como una forma de acercarse a la cultura que supone a la vez una nueva forma de trabajo investigativo, porque, bueno, como ya lo señaló Berry, para comprender la cultura nacida digital y las prácticas que tienen lugar en el marco de esa cultura digital, necesitamos un enfoque que se corresponda con el código informático que está enredado y que intersecta todos los aspectos de nuestras vidas. Hace unos días, por ejemplo, después de haber asistido al anterior encuentro del Seminario de Arqueología de la Mediatización, miré en YouTube la presentación que hicieron Mario Carlón y su equipo en noviembre del año pasado, en el que también participó Gastón, que lo vi por ahí recién, y en donde se comentaron los hallazgos del estudio de los flujos de sentido derivados del primer discurso de apertura de sesiones legislativas de Alberto Fernández, el discurso de 2020,
Y vi que allí también se advierte que tenemos que revisar nuestros propios principios de investigación debido al cambio de escala en la construcción contemporánea de los acontecimientos mediatizados que tienen hoy, recuerdo en ese momento mencionó Gastón, otro espesor. Y algo parecido también se conversó en el webinar sobre estrategias y limitaciones metodológicas en el análisis de los discursos de las redes sociales que organizó en el mes de mayo, que me parece que fue en mayo, el área de medios, discursos y políticas de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, en el cual expusieron otros dos colegas de Buenos Aires, Ana Slimovich y Mariano Fernández. Y ni qué decir, ¿no? De cómo han avanzado durante los últimos años en este plano de integración de métodos las investigaciones que se interesan exclusivamente en el plano del contenido, que le llevan enorme ventaja a las indagaciones de tipo discursivas, por lo cual creo que es imperioso que desde el campo de estudios semióticos reconozcamos que el grado de sofisticación y complejidad de los fenómenos a estudiar, así como la multiplicación exponencial del volumen de información que se va acumulando y que está disponible para el análisis, exigen abordajes que articulen saberes diversos en pos de una comprensión más cabal y adecuada de esos objetos de estudio. La siguiente, por favor, Mario. Bueno, lo que proponemos entonces es la delimitación de un subcampo de estudio o un área de especialización semiótica que denominamos semiodata, que es en realidad un punto de llegada al que arribamos tras ensayar la implementación de procedimientos de tipo interdisciplinares, ¿no? En pos de diseñar una estrategia metodológica adecuada al estudio de los discursos sociales que circulan a través de las distintas plataformas mediáticas. Definimos, por lo tanto, a la semiodata como un subcampo de ejercicio semiótico que se propone indagar en torno a fenómenos complejos de producción de sentido desde un punto de vista no antropocéntrico, es decir, desde un punto de vista que cuestiona la distinción radical entre máquinas, naturaleza y cultura, que desencadenó lo que Jaffer define como la tesis de la excepción humana. A esta semiodata no llegamos por especulación, sino por necesidad, tras revisar y redefinir nuestros procesos de trabajo investigativo, en los cuales conectamos labores que denominamos artesanales o convencionales con otras automatizadas, que es algo que estamos haciendo en este momento en particular para analizar cómo enuncian los diarios argentinos Clarín y La Nación en sus cuentas oficiales en Facebook. Ahí vi también la cara de Ceci Echecopar, que es una de mis compañeras de trabajo. Nuestra semiodata supone la integración de métodos y herramientas computacionales con el análisis discursivo de tipo sociosemiótico, entendido desde el punto de vista del Liceo Verón, esto es como el estudio empírico de la puesta en discurso que parte de reconocer operaciones enunciativas y asociarlas a procesos vinculados con sus condiciones de producción, sus condiciones de reconocimiento o con su circulación. Tradicionalmente, el análisis sociosemiótico suele aplicarse a paquetes discursivos de menor tamaño y es por eso que cuando comenzamos a trabajar sobre fanpages de diarios, el hecho de vincularnos con colegas provenientes de ingeniería en sistemas de información y la posibilidad de armar un equipo en común nos permitió darle un enfoque a nuestra investigación que de ninguna manera hubiéramos podido hacer sin esa colaboración. Si, por ejemplo, lo queremos pensar en términos de triangulación metodológica, creemos que la semiodata se apoya en una estrategia metodológica de combinación en el sentido propuesto por Eduardo Bericat en su libro La integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social. Sintetizando, según Bericat, existe combinación cuando se trata de integrar de manera subsidiaria un método en el otro, con el objeto de fortalecer su validez y de compensar sus debilidades, que es lo que nos sucede en este caso desde la semiótica al cooperar con saberes de otras disciplinas como la ingeniería en sistemas de información, la lingüística computacional o la estadística. Y no es que con esto estemos proponiendo que es novedoso articular el análisis textual con los métodos computacionales, porque esto es algo que por supuesto ya se viene haciendo desde hace varios años en distintos contextos académicos, sobre todo los anglosajones, sino que
que lo que queremos señalar es la fertilidad que la combinación que mencionamos tiene para los estudios semióticos específicamente, ¿no? Porque la verdad es que en los años que llevamos desde que emprendimos nuestra investigación sobre las fanpages de Clarín y La Nación, y más o menos empezamos a mediados de 2016 a trabajar en común, en este periodo, que serían ya 6 años, hemos encontrado muy pocos desarrollos similares que se asuman abiertamente desde un punto de vista semiótico y utilicen o se combinen con estrategias de minería. Recientemente sí me encontré, gracias a la recomendación de un colega italiano que reside en Canadá, con un par de artículos que comparten bastante nuestros intereses y que se publicaron en 2019 en un dossier de la revista de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, que es un dossier dedicado especialmente a este tipo de planteos, y en donde, bueno, en uno de los artículos, 4 colegas canadienses de la Universidad de Quebec en Montreal delimitan algo que ellos llaman como semiótica computacional basada en datos. Pero este es el único antecedente de una delimitación cercana a la nuestra que encontramos recientemente. La siguiente, Marian, por favor. Desde el punto de vista procedimental de cómo llevamos a cabo nuestra semiodata, nosotros entendemos que supone un proceso iterativo, es decir, un proceso en el que se van intercalando pasos que se repiten muchas veces y en el cual se imbrican momentos inferenciales derivados de la observación directa y pormenorizada, eso que ya sabemos hacer, con momentos de análisis de datos cuantitativos y cualitativos, incluso con procedimientos propios de la minería de datos. Y este proceso iterativo es, ante todo, un proceso inferencial e interpretativo orientado por las categorías propias de los datos producidos, tanto artesanal como automáticamente. Y quisiera destacar enfáticamente que para mí no se trata de un proceso simple de apropiación de esos saberes ajenos a la semiótica, es decir, que no alcanza con que de golpe y porrazo nos pongamos a aprender R y hacer cursos acelerados de minerías de datos, ni tampoco creo que se trata de entender a lo informático o a lo computacional como un mero apoyo técnico, sino de cooperar con colegas provenientes de esas otras disciplinas. Porque para llegar a buen puerto se necesita una comprensión clara de las lógicas y de los procedimientos mediante los cuales operan esos métodos computacionales, como para poder analizar adecuadamente los hallazgos que nos proveen y poder transformar nuestros lugares de observación. Yendo concretamente al para qué utilizamos los métodos y herramientas computacionales en el marco de nuestra investigación semiótica, puedo listar al menos 4 razones que entiendo son fundamentales. En primer lugar, porque agilizan labores de investigación automatizando procedimientos ya desde el momento inicial de la extracción del corpus o de los universos de discursos a analizar y nos acompañan a lo largo de todo el proceso de investigación. Porque contribuyen con el reconocimiento de patrones o a señalar tendencias que no son accesibles a la observación directa, ya sea porque son patrones que se manifiestan en cualidades intrínsecas presentes en la infraestructura subyacente de los discursos, o porque ligan detalles visibles pero que pueden pasar desapercibidos o no son tan evidentes de modo convencional por su dispersión en el gran volumen de discursos estudiados, debido a que existen regularidades de significado que son visibles solo en una escala mayor. En tercer lugar, porque permiten chequear, al menos de modo experimental, las conjeturas que formulamos y evaluar el grado de generalidad que tienen los hallazgos e inferencias derivadas de la observación convencional, es decir, de la observación directa. Y por último, en cuarto lugar, porque nos ayudan a reconocer errores o sesgos. Con respecto a la cuestión de la delimitación y recopilación del corpus de materiales a analizar, quiero agregar que entiendo que son labores que se modifican sustancialmente de acuerdo a cómo las pensamos en el marco de nuestra semiodata,
Porque si partimos de una población demasiado voluminosa de discursos, como pueden ser, no sé, 800.000 posteos de Facebook o 50.000 tweets, entonces ya no es posible aplicar el tradicional principio de saturación, que es uno de los criterios que se suele aplicar para conformar corpus, ¿no? Y no se puede aplicar de un modo efectivo que permita seleccionar los casos o las unidades coleccionadas de una manera lo suficientemente amplia en relación con el universo de discursos como para que podamos suponer razonablemente que esas unidades saturan un sistema completo de semejanzas y diferencias, ¿no? Por lo tanto, nosotros optamos por trabajar por cada investigación con dos tipos de corpus. Uno al que llamamos corpus de base y otro al que llamamos corpus total. El corpus de base es una colección menor en cuanto, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, menor de posteos, construida aplicando criterios que brinden cierta cuota de aleatoriedad, como por ejemplo pueden ser los criterios de la semana alternada o de la semana construida, de modo que el corpus de base comprenda una cantidad tal de unidades que sean pasibles de ser observadas de modo convencional y pormenorizado. Hasta el momento, por ejemplo, hemos trabajado con corpus de base de más o menos entre 1.100 y 1.600 posteos aproximadamente. Mientras que el corpus total comprende la población completa de los discursos estudiados a la que justamente podemos acceder de modo significativo gracias al empleo de métodos y técnicas computacionales aplicados sobre vistas minables armadas con la ayuda de herramientas como MySQL, Pentaho, etc. Y en este caso estamos hablando de corpus totales de, por ejemplo, 54.000 posteos, 15.000 posteos o incluso más de 800.000 posteos. Esos son los corpus totales que hemos comprendido en nuestra investigación. Y además de estos dos tipos de corpus, ¿no? Del corpus de base y el corpus total, en nuestro proceso de investigación solemos armar de modo experimental otras pequeñas colecciones de unidades de acuerdo a lo que va requiriendo el propio proceso de análisis, ¿no? Por ejemplo, a veces armamos, no sé, el paquete de unidades que presentan tal o cual rasgo, ¿sí? O todos los posteos, un subconjunto, así una especie de una colección con todos los posteos del universo que tienen tal aspecto presente. Para poder hacer sobre esas nuevas colecciones, también menores, una observación cercana, acotada a ese número de piezas en particular. Pero bueno, esos otros pequeños corpus no los tenemos definidos a priori, sino que los vamos generando durante el work in progress. La siguiente, Marian, por favor. Nosotros solemos emplear un conjunto de herramientas que son las usuales en el campo de la minería, ¿no? Como, para quienes conocen, MySQL Workbench, SQL-Yoke, Pentaho, R, RStudio, Python, Visual Studio, Lottie, bueno, etcétera. Pero además de todos esos instrumentos técnicos, ciertos traspiés que sufrimos en diferentes momentos de nuestra investigación requieren el desarrollo de herramientas computacionales que nos permitan automatizar algunos procedimientos puntuales que, para poder sortear los inconvenientes que teníamos. Algo que, por supuesto, no hubiéramos podido hacer si éramos solamente algunos investigadores del área social con algún tipo de conocimiento superficial en minería. Digamos. Si en el equipo pudimos desarrollar estas herramientas es porque contamos con expertos en eso, ¿no? En total son 4 herramientas, que son las que se ven en la diapositiva, y que lo que hacen es simular el comportamiento de un operador humano, ejecutando operaciones que no requieren la intervención constante de ese operador humano. Bueno, por supuesto, son herramientas que se desarrollaron ad hoc para nuestra investigación y que no solo permitieron resolver inconvenientes que por lo general fueron imprevistos, sino también agilizar algunos procedimientos porque permiten justamente ejecutar actividades sin intervención del usuario, es decir, de forma desatendida. Y desde ya que todas fueron desarrolladas con software libre, son de código abierto y están registradas en copyright con titularidad compartida entre el CONICET, la UTN y la UNR y están a disposición de cualquier otro equipo que lo necesite. La primera herramienta, buscar títulos Facebook, nos permitió sortear las limitaciones de la API de Facebook y de NetBeans, que fue la app
con la cual armamos nuestros primeros 2 corpus en el año 2016, y nos resultó muy útil para estudiar la evolución de los modos de composición de los posteos de las fanpages que estudiamos. El funcionamiento de buscar títulos Facebook consiste en que accede a un conjunto de posteos en Facebook y extrae de esos posteos algunos elementos puntuales, como por ejemplo los hashtags, las menciones, los emojis y los títulos del enlace al diario, que la mayoría de esas publicaciones suele tener, y luego vuelca esa información que fue extraída en una vista minable. La segunda herramienta aplica un proceso de ingeniería inversa que nos ayudó a comparar el contenido de los posteos de Facebook con lo publicado originalmente en la nota del diario online al que el posteo enlaza. Y así, a partir de un conjunto de enlaces a noticias, buscar en portales diarios permite recolectar datos y metadatos que están publicados en el portal, como por ejemplo fecha, hora de publicación, título, volanta, bajada, copete, sección del diario donde se publicó la nota y cuerpo del texto. De modo que en nuestra vista minable no solo tenemos sistematizados todos los elementos que componen cada posteo, sino además todos los elementos que componen cada noticia y cierta información asociada a esa nota a la cual el diario enlaza a través de ese posteo, lo que nos facilita muchísimo la parte de la labor de observación y de comparación, directa incluso, ¿no? Y además, otra ventaja de esta herramienta es que brinda la posibilidad de realizar un gran número de peticiones de información a los portales de los diarios, saltando, ¿no?, sorteando las limitaciones con las que nos toparíamos si ingresáramos de modo convencional, porque tanto Clarín como La Nación tienen restricciones de acceso por su estrategia comercial de pago por suscripción, que impide acceder a más de X cantidad de notas libres por mes si uno no está suscrito. Entonces, con esta herramienta, digamos, sorteamos esa limitación. La tercera herramienta nos sirvió para sortear la existencia de muchos links rotos en la vista minable, que eran hipervínculos usualmente elaborados a partir de software acortadores de enlaces y que estaban rotos porque el empleo de esos acortadores había sido discontinuado por el diario y por lo tanto si queríamos llegar a esas noticias que habían sido enlazadas antes de esta herramienta, digamos, al principio cuando pensábamos que había pocos enlaces rotos, lo que hacíamos era entrar a Google vez por vez que veíamos un enlace roto y hacer una búsqueda manual tipeando, por ejemplo, el título de la nota en cuestión. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta que en la masa eran cientos de notas con link rotos y entonces desarrollamos esta alternativa que automatiza la búsqueda en Google de ese contenido faltante. Y por último, la cuarta es una herramienta de scrapping que tuvimos que desarrollar cuando dejó de funcionar NetBees debido al cierre de la API de Facebook a comienzos de 2018 por el problema con Cambridge Analytica. Y en ese momento necesitábamos recuperar 2 años más de los posteos porque habíamos decidido ampliar nuestro periodo de observación y bueno, nos encontramos con el inconveniente de que ya no podíamos emplear NetBees y tuvimos que hacer esta herramienta de scrapping que simula la navegación de un usuario en las páginas de Facebook y recupera tanto los posteos realizados por las fanpages de los propios diarios como los posteos de esas fanpages compartidos por otros usuarios de la plataforma, porque a su vez también transformamos nuestro objetivo de investigación e incluimos algunos objetivos para analizar la circulación. Más o menos esto con respecto a las herramientas, para que conozcan un poco los instrumentos técnicos con los que trabajamos. Vayan la siguiente, por favor. En cuanto a los métodos de minería de textos, pensé en compartirles brevemente una aplicación experimental que hicimos de la técnica de clustering, que utilizamos especialmente para el hallazgo de nuevos géneros periodísticos operantes en los posteos que estudiamos, que es algo que hicimos para poder probar y evaluar cómo combinar este tipo de técnicas con nuestra indagación sociosemiótica, y los resultados que conseguimos para mí fueron buenos y ya los publicamos a fines del año pasado en un artículo de la revista De Prudente Saber, que es la revista sobre estudios semióticos de la UNED. Resulta que cuando hicimos el primer análisis de los posteos comprendidos entre 2010 y 2015, que fue nuestro primer periodo, entre otras muchas cosas, clasificamos artesanalmente dentro de un corpus de base de 1.129 unidades,
clasificamos a los posteos según género periodístico, discriminando si el contenido al que cada posteo reenviaba era una noticia, un reportaje, una nota de opinión, una crónica, etc. Pero nos pasó que esta clasificación nos permitió advertir la presencia significativa de publicaciones que no podían ser atribuidas a ninguno de esos géneros tradicionales del discurso periodístico, ya sea impreso u online. Y por lo tanto, esos posteos que no entraban en ninguna de esas clases fueron clasificados en la bendita categoría de otros, que terminó comprendiendo algo más que el 20% de los posteos de La Nación y casi el 10% de los de Clarín para el periodo que va entre 2010 y 2015, y luego en el siguiente periodo, 2016-2017, casi el 23% de los posteos de La Nación y el 12% de Clarín, lo cual nos llevó a conjeturar, sin mucho esfuerzo, que esos géneros tradicionales que habíamos empleado no eran suficientes para caracterizar el discurso de los periódicos en Facebook. Fue entonces que nos propusimos ensayar el empleo de técnicas de clustering para identificar si existen al interior del subconjunto de posteos clasificados como otros, agrupamientos o publicaciones con características comunes, ya sean derivadas de regulaciones, de regularidades temáticas, retóricas, enunciativas o de otra índole, que no fueran detectadas durante la observación convencional, porque la clasificación que hicimos fue convencional, ¿no? Fuimos posteo por posteo y nosotros decidíamos en qué clase ubicar cada uno, y que por lo tanto nos estuvieran pasando desapercibidas esas nuevas clases. Para luego de que tuviéramos esos hallazgos derivados de la técnica de clustering, pudiéramos emprender un análisis semiótico más detallado, que es precisamente lo que hicimos con los agrupamientos detectados automáticamente, sobre los que realizamos un proceso inferencial e interpretativo orientado por las categorías propias del análisis de los discursos sociales, buscando darle sentido a los hallazgos producidos por las técnicas de minería, porque por ahí la técnica de minería encontraba ciertas agrupaciones que después, a la hora de la interpretación de ese dato, la verdad que no encontrábamos sentido. No me queda, digamos, prefiero quedarme acá con esto, pero sí les puedo contar que los resultados que obtuvimos efectivamente nos permitieron avanzar en la caracterización de dos posibles nuevas clases de textos propias de la performance del discurso de los medios en la plataforma, ¿sí? Y además nos hizo advertir un error en el que habíamos incurrido durante el proceso de discriminación de los tipos de género, con los cuales hicimos la clasificación inicial. Así que para nosotros sí fue una experiencia efectiva. La siguiente, Marian, por favor. Ahora bien, desde ya que el camino que llevamos recorrido en esto que llamamos semiodata, como cualquier otro camino, no está exento de obstáculos, así que, bueno, voy a pasar rápida lista a cuáles creo que son los principales desafíos por delante. En primer lugar, como dije al comienzo, yo creo que la aplicación fértil de herramientas y métodos informáticos en la investigación semiótica no se resuelve con el trabajo solipsista de un investigador social del área que haga el esfuerzo por aprender a utilizar herramientas de minería, sino que requiere un trabajo en equipo de tipo interdisciplinario. Aunque eso, por supuesto, no quita que necesitemos y que podamos generar nuevas habilidades, no solo tecnológicas, sino también perceptivas y comunicativas, para aprovechar este nuevo contexto y establecer diálogos y alianzas fecundas y provechosas con colegas de esos otros campos del saber que estuvimos mencionando. Y sí, en algún punto me queda la duda de cuán receptivas puedan ser nuestras comunidades académicas para adaptarse a este horizonte de posibilidades. Con respecto a la articulación entre diferentes niveles de observación, aclaro que en nuestro caso, cuando hacemos semiodata, no trabajamos solo con bases de datos y vistas minables, sino que vamos y venimos de los discursos que estudiamos a las planillas de datos, porque como dice Berry, una computadora para poder procesar información requiere que todo se transforme
del flujo continuo de nuestra realidad cotidiana a una cuadrícula, una matriz de minería que puede almacenar algo, ¿no? Como una representación de la realidad que luego se puede manipular mediante algoritmos. Pero sería completamente inadecuado desatender el contacto directo cercano con la puesta en discurso. Y en relación con este punto, hay dos aspectos o nudos particularmente problemáticos en nuestro tipo de enfoque que no quisiera dejar de señalar, como tampoco quiero dejar de decir que pienso en esos dos nudos problemáticos gracias a mis conversaciones con José Luis Fernández, a quien recién vi que estaba por ahí, así que para mí mis conversaciones con él son fundamentales. En primer lugar, entiendo que falta aún establecer diferencias entre el trabajo de análisis con datos y el que se realiza con metadatos, así como determinar cuáles son las implicancias de esta diferencia, porque indudablemente, como me sugirió José Luis y como también se viene debatiendo en el ámbito de las humanidades digitales, es necesario discutir la noción de datos o que al menos pensar en torno al sentido que tiene esa noción para nuestras investigaciones semióticas, dado que es cierto que el dato no es un contenido directamente observable, sino que es resultado de un proceso de captura y representación, pero eso no quita que al mismo tiempo, como lo hacen algunos autores, podamos considerar a los datos como un signo de algún tipo, pasibles de ser considerados semióticamente. Y en segundo lugar, tenemos aún pendiente también el reconocimiento de las implicancias que puede tener para el análisis semiótico, que parte de nuestro trabajo se apoye en matrices diseñadas gracias al procesamiento informático de los corpus sometidos a estudio, que es lo que hace posible convertir esos corpus en datos, ¿no? Aunque, como expliqué recién, nunca dejamos de lado la observación directa de los discursos que estudiamos, pero aplicar herramientas informáticas para enriquecer nuestra investigación semiótica supone convertir un corpus en una matriz, lo cual inevitablemente implica un proceso complejo mediante el que se intervienen los textos comprendidos en el corpus a través de operaciones que extraen algunos aspectos de esos textos y dejan de lado otros, como una especie de proceso digestivo, ¿no? De proceso de digestión, para emplear una metáfora orgánica, que se queda con aquello que de ese texto las técnicas aplicadas pueden asimilar y descartan en el camino otras cosas. Y admito que eso suele hacerse un poco a ciegas o a tientas momentáneamente por el estado en el que se encuentran nuestras investigaciones y en el estado en que nos encontramos respecto de ese conocimiento los propios investigadores, aunque eso no quita que en el futuro sea necesario sofisticar esos pasos que intervienen en la construcción de nuestras bases de datos a partir de una teorización al respecto, para poder controlar más esa dimensión de nuestro trabajo y que no se pierda ningún aspecto relevante para nuestra investigación en ese proceso de transformación del corpus en datos. Además, depende qué técnica estemos empleando y para qué. En algunos casos podemos trabajar con los datos textuales tal cual son capturados en nuestra base de datos. Por ejemplo, cuando realizamos nubes de palabras, ahí no hay una representación numérica, sino que trabajamos directamente sobre el texto, pero en otras ocasiones empleamos técnicas como la de clustering que les mencioné recién, que sí suponen llevar el texto a formato numérico en función de realizar operaciones de cálculo. Y para eso, bueno, cuando eso sucede, ¿no? Cuando necesitamos hacer una representación numérica, salvo que se utilicen técnicas de representación avanzada de textos como n-gramas, colocaciones o incrustaciones de palabras, en esos casos en donde no se usan esas técnicas avanzadas, se procede a descomponer un texto en un conjunto de unidades menores que por lo general se circunscriben a un término, ¿no? Es decir, a una palabra, aunque en ocasiones hemos analizado entidades menores a un término, como por ejemplo un carácter, que es lo que hicimos para describir ciertos componentes paratextuales y paralingüísticos de los posteos. Sobre la necesidad de financiamiento, que también aparece en la diapo, entiendo que bueno, no es necesario que explique, veo que son muchos los colegas argentinos,
no es necesario explicar por qué es dificultoso llevar a cabo una investigación con estas características en un contexto en el que suele reinar el subfinanciamiento, en el mejor de los casos, o el desfinanciamiento de la investigación científica, aunque solemos tratar de ingeniarnos para sobrevivir, pero todo es cuesta arriba cuando no contamos con el hardware ni el software que serían los ideales para nuestro trabajo, y eso a veces es muy desalentador, sobre todo cuando después nos comparamos con las investigaciones anglosajonas. Con respecto a las cuestiones éticas vinculadas, entiendo que debemos reconocer que enfrentamos desafíos más complejos que otras disciplinas que manejan datos masivos, como la biología o la física, ¿no? Porque, como escuché una vez decir, a los quarks y a las células no les importa que descubramos sus secretos ni protestan si los descubrimos, pero a los usuarios humanos de una plataforma de red social sí. De modo tal que el desafío, pensando en términos de privacidad y propiedad de los datos, radica en discernir cómo hacer un uso adecuado de esos datos, ya sea diseñando procesos acordes, como por ejemplo cuando sea necesario, aplicando protocolos de anonimización de los datos, regulando y fijando estándares o gestionando equipos como los del Comité de Ética que tengan formación idónea y que colaboren con la supervisión de este tipo de investigaciones sin burocratizarla demasiado para en los casos que sea necesario poder reducir los riesgos de violar la privacidad, aunque bueno, tampoco la potencial violación de la privacidad es una novedad solamente de las investigaciones de Semiodata, porque si no, no entenderíamos por qué desde hace muchísimos años en otros estudios que recogen información de individuos a través de encuestas o entrevistas de otro tipo, también se requiere que estos individuos den fe de su consentimiento expreso. O sea que, bueno, tampoco es una novedad la necesidad de encontrar modos de regular y autorregular este tipo de proceso investigativo. Y otro problema que no conviene desconocer y que es del orden de la propiedad de los datos, es que el acceso a datos sociales realmente grandes suele estar bastante concentrado en manos de las plataformas, ¿no? Como Facebook, que encima tienden a ser bastante monopólicas en el rubro. Con respecto a la celada del idioma inglés, no quiero dejar de decir que hay un predominio casi exclusivo de las investigaciones anglosajonas en el área de la investigación social que aplica técnicas de minería y que trabaja con grandes volúmenes de datos y muy poco desarrollado en idioma español, lo cual hace más complicado aún el empleo de algoritmos diseñados por esas investigaciones, ¿no? Por las anglosajonas, que serían en algún punto antecedentes de la nuestra, pero a trabajar sobre otro idioma, sobre todo porque trabajamos sobre discursos en lenguaje natural, esto lo complica aún más y muestra a las claras la zona de vacancia de las investigaciones como la que nosotros estamos llevando a cabo sobre discursos en idioma español. Y finalmente, en relación con los desacoples temporales, me parece necesario admitir que los volúmenes de información se incrementan tan aceleradamente como se acrecienta el desarrollo de la tecnología, pero el desarrollo del conocimiento científico y de análisis semiótico requiere otro tiempo, el tiempo humano del pensamiento, de la reflexión, y cuesta bastante que los procesos de acreditación del conocimiento científico sepan ser pacientes con esos tiempos, ¿no? Porque todo el tiempo hay que estar publicando resultados y todo lleva un tiempo humano que es irremediable. Bueno, la siguiente, María. Para cerrar, quisiera traer a colación una serie de oposiciones que, según entiendo, sería necesario al menos problematizar, desnaturalizando los supuestos dilemas que entiendo yo manifiestan cada una de estas oposiciones, si es que queremos hacer un análisis provechoso en este subcampo de ejercicio semiótico que proponemos llamar semiodata. Los primeros dos que aparecen en la diapo no son propios del proceso de investigación, sino más bien se emplean para describir sectores de la realidad social y de los procesos de significación que estudiamos los cientistas sociales, y creo que todos vamos a estar de acuerdo,
si digo que las fronteras que separan lo público y lo privado y la vida online y offline son en varios aspectos cada vez más difíciles de trazar. Respecto de la disyuntiva datos superficiales, datos profundos, Manovich en uno de sus textos invita a revisar la distinción establecida a lo largo del siglo XX entre esos dos tipos de datos empleados en el estudio de lo social y lo cultural, ¿no? Por un lado, datos superficiales sobre muchas personas a las que se llega mediante técnicas estadísticas o matemáticas, como lo hacen incluso hoy gran parte de las disciplinas como la sociología, la economía o las matemáticas, como se hace incluso, también en la ciencia política o en la comunicación misma. Hay gran parte de los estudios en comunicación trabajan sobre datos superficiales y por otro lado los datos profundos sobre pocos individuos o sobre pequeños grupos que por lo general son suministrados por la etnografía, la semiótica y los estudios literarios. Pero como propone Manovich, hoy podemos encontrar modos de no tener que optar entre tamaño y profundidad, ¿no? Calibrando nuestra mirada de modo que podamos combinar esos dos puntos de vista, desnaturalizando esa diferencia, ¿no? Revisando eso que en algún momento distinguimos de cierta manera, como quien usa lentes multifocales. Y desde ya que eso nos reenvía a la problematización en torno al lugar del observador, que es una de las grandes discusiones epistemológicas propias del ámbito científico en general y del ámbito del saber semiótico en particular. También es muy interesante el planteo que hace Franco Moretti sobre el enfoque de lo que él define como lectura distante, ¿no? Que permite al investigador trabajar con grandes paquetes textuales digitalizados sin perder la comprensión de su significado, ¿no? Él lo hace para la historia literaria, aunque para mí, más que oponer la lectura cercana a la lectura distante, la semiodata debe recuperar o tratar de integrar estas dos perspectivas, estos dos puntos de vista o horizontes de análisis para la elucidación de las recurrencias significativas, ¿no? En las que apoya su interés. Y un poco eso fue lo que nosotros intentamos en un estudio que hicimos de los componentes paratextuales y paralingüísticos presentes en los posteos de las fanpages de Clarín y La Nación, que fue uno de los aspectos con los que trabajamos, que aunque esos componentes paratextuales y paralingüísticos son unidades de sentido más bien elementales, como por ejemplo los emoticones, los emojis, los corchetes, las etiquetas o los hashtags, el análisis de estos componentes nos permitió indagar sobre un rasgo o un recurso relevante para la comprensión del funcionamiento discursivo de las publicaciones de los que hacen los diarios en sus fanpages por su recurrencia significativa. Porque como propone Darío Compagno y Matteo Treliani, que son los dos editores de ese dossier de la revista de la Asociación Internacional de Semiótica que se publicó en 2019, dedicado a la temática de la capacidad significante de los datos, que les mencioné antes, ese dossier. Ellos dicen, los fenómenos observados a mayor escala presentan una representatividad que va más allá de los ejemplos anecdóticos y permite a los investigadores generalizar y probar hipótesis que son aspectos cruciales de la investigación en ciencias experimentales, pero que a menudo son subestimados por las contrapartes interpretativas, ¿no? Por las disciplinas, digamos, por varias de las disciplinas sociales que están más acostumbradas a una lectura cercana. Y por supuesto, con esto no estamos suponiendo ni proponiendo que sea posible, ni siquiera que sea deseable automatizar el trabajo científico, sino más bien que se pueden, y creemos además que es conveniente, automatizar ciertos procedimientos que colaboran con la labor de investigación, porque desconocer y subestimar las potencialidades de las tecnologías informáticas aplicadas a la investigación sobre lo social y sobre el sentido, y seguir investigando fenómenos discursivos cada vez más complejos,
con otro espesor, lo escuché decir en un momento a Gastón, como si esas tecnologías no existieran, para mí es tan peligroso como aplicarlas acríticamente, sin la debida reflexión. Así que bien, hasta acá mi riesgo, ahora los escucho a ustedes. Ahí está el equipo en la diapo. No quería intervenir hasta mostrar esta pantalla para cerrar. Este es un tipo de investigaciones que no se puede hacer solo. O sea, a mí me parece además, no, esto se hace en equipo. No hay manera de hacer semiodata solo. O sola. Bueno, estoy volviendo a sintonizar. Nati, muchísimas gracias. La verdad que te vuela la cabeza todo este cruce de cosas. Es impresionante. La primera sensación que uno tiene es que, ¿no? Es como cuando uno dice que una película está viva, bueno, esto está vivo, ¿no? Uno tiene esa sensación. Estamos hablando de ciencias computacionales y al mismo tiempo estamos hablando de desafíos muy vivos de la investigación en ciencias sociales y en el área semiótica. Bueno, hay muchísimas preguntas. Yo veo que están apareciendo acá. Voy a ir repasando algunas de ellas. Si quieren, podemos empezar con Carolina, que levantó la mano, quiere hacer una intervención, y ahora me voy a poner a leer cuáles son las preguntas que hay. Carolina, te doy la palabra. Yo no escucho, no sé si... No, no, apretó sin querer. No, entonces estamos... Bueno, entonces voy a mirar los comentarios que están acá en el chat para ver qué preguntas hay, y por supuesto, si alguien quiere levantar la mano para intervenir, o directamente intervenir, también puede hacerlo, no nos vamos a poner tan protocolares. Chan, chan, chan. Bien, Gastón levantó la mano. Gastón. Fue a propósito esta vez. Pero antes que nada, sobre todo quería felicitarla a Natalia por la seriedad del trabajo y lo necesario. Yo lo escuchaba y me ponía muy contento, muy feliz que alguien en el marco de o del cruce, digamos, en el marco de la semiótica, es una manera de decir, en realidad es un cruce, esté desarrollando esto, porque a veces son, no sé si disciplinas o territorios de trabajo que se han mantenido lamentablemente separados, y es cada vez más necesario pensarlos en conexión. Y en ese sentido, el comentario, no sé si llega a ser una pregunta, pero me gustaría, si puede Nati ampliar cómo ella reflexiona sobre este asunto, que es como dos instancias necesarias de intervención del cruce semiótica y datos. Por un lado, el dato tomado como digamos, como elaboración discursiva, en tanto y en cuanto digamos así, una parte de la elaboración de lo que aparece de distintas maneras en las interfaces, digamos, mediatizadas, son en sí mismo un dato, en tanto y en cuanto nunca hay que olvidarse que el discurso es un dato, además de que un dato es un discurso. A veces parece que el dato estuviera en una especie de digamos, de ámbito discursivo o debajo de la superficie, ¿no? Lo que hay por dato es que a veces se confunde dato con dato cuantitativo, parece que lo cuantitativo fuera un dato, y que por lo tanto, o peor todavía, que el dato es una construcción meramente informática o informatizada. No sé si está bien decir meramente informática o informatizada, y a mí la pregunta o el comentario, perdón, lo tengo medio desarmado, por eso lo estoy como montando en vivo. Hay como dos instancias de relación entre esa elaboración informatizada, de algunos casos, ¿no?, y su discursividad.
porque si consideramos que, por ejemplo, una recomendación en una plataforma es resultante de un cruce de, no sé, de rastreos, de traqueos que se hacen sobre los usuarios, sobre lo, qué sé yo, que antes vieron, escucharon, etcétera, hicieron en la red, y a partir de eso la plataforma le ofrece una recomendación, parece que eso surge de un dato a partir de lo cual los sistemas interpretaron algo como una preferencia, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio fuertemente semiótico de interpretación. ¿Por qué esta colección o esta colección, sí, digamos, de acciones que el usuario hizo en el sistema es reunida de tal o de cual manera y eso es transformado luego en una recomendación? Ahí tuvo un proceso interpretativo. Este es un aspecto que me interesa, que si quiere comentar algo Nati. Y a la inversa, en la intervención analítica, en este caso tuya con tu equipo, cómo luego transformar en el mecanismo, digamos, complementario, una determinada recomendación en la reconstrucción de esa elaboración previa. Es decir, hay una nueva etapa interpretativa y semiótica que transforma, por ejemplo, un número de likes o una disposición en pantalla de determinada información jerarquizada de una determinada manera, ¿no? Un listado, cómo aparece ese listado, ¿no? Si uno pone en el browser de Google algo y te tira 20 resultados, ¿por qué aparece en ese orden y no en otro? Eso es un dato interpretable también a partir de análisis, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas que ustedes hacen, que es otro momento en el cual se cruzan el problema del dato y el problema de la interpretación o del tratamiento semiótico de eso. Bueno, disculpas a todos, a Nati y a todos por el desorden en el modo en que hablé, me pasa por levantar la mano primero. No, tu desorden es el mío, porque en realidad, gracias por estar acá y por la intervención. Yo creo que ahí vos digamos, en tu comentario está uno de los núcleos problemáticos que giran en torno al dato, ¿no? A qué es un dato y qué es un dato y qué es un dato para nosotros. Vos mencionaste muchas cosas. En primer lugar, ya es un montón asumir que trabajamos con datos. O sea, a mí me parece que eso no es una cuestión menor. Vos la señalaste, la señala Manovich, ¿no? Cuando diferencia esto entre datos superficiales y datos profundos, porque parece que a veces creemos que no trabajamos con datos. Vos dijiste, no, uno también trabaja con datos, pero hay datos de diverso tipo. Entonces, también la pregunta es, ¿qué es un dato? ¿Qué tipos de datos o con qué tipos de datos trabajamos? Por ejemplo, en nuestras investigaciones, que además son híbridas por su fundamento metodológico por ahora, pero yo creo que también, digamos, eso va a conllevar a una transformación epistemológica, pero también la distinción entre dato y metadato sobre la que hay que trabajar, ¿no? Porque vos mencionabas lo de los sistemas de recomendación, y ahí aparecen dos cosas, porque por un lado, el discurso resultado de la operación de un algoritmo, o sea, ese dato que podemos observar porque está allí, porque una máquina enunció a partir de metadatos de tu actividad con esa interfaz, ¿no? O sea, a través de tu actividad anterior, se presupone que, o sea, el algoritmo entiende que esto también te puede gustar, ¿no? Entonces, gracias al procesamiento de metadatos, se produce otro dato, que es el de la recomendación. Pero entonces hay dos cosas distintas. Vos podrías analizar el resultado o analizar el proceso del algoritmo, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿con qué metadatos trabaja para producir ese dato? O sea, y son dos cosas diferentes. Para mí ahí estamos como en diferentes niveles. Habría que, por ejemplo, hay otra cosa para hacer. Es revisar esos dos niveles de observación. No es uno, son dos. Para mí todo eso está por hacerse, digamos, porque hacer eso supone una reflexión sobre el propio proceso de investigación. Nosotros estamos, digamos, yo más que en una instancia de explicación, estoy en una instancia de exploración, tratando de ver cómo colaborar y sí tratando de revisar cuáles son las condiciones epistemológicas de esa colaboración para no pifiarla, ¿no?
para hacerlo con rigor y con la mayor seriedad que corresponda, porque sí estamos interesados en delimitar, digamos, como un subcampo, ¿no? Una especie de modo de hacer semiótica futuro y hacerlo con el rigor que corresponda. Por eso, pero para mí lo que vos señalás es, en eso hay que afianzarse, ¿no? En eso tenemos que trabajar para ver cómo lo definimos con mayor claridad. Yo tampoco, o sea, por eso te dije que tú... Me meto, sí. espera, me meto en esto porque quiero saber si es más o menos a donde podemos llegar, digamos. Ayer justo escuchaba una charla de Manolo Rodríguez que dio la semana pasada. Digo, no, estos diferentes niveles de observación que marcaba recién Nati tomándolo de Gastón, ¿no es un poco lo que propone Manolo de dato, algoritmo, o sea, ese sistema que en todo caso habría que desandar entre primero el dato, después la gubernamentalidad algorítmica y después la plataformización? No sé, porque no escuché la charla de Manolo. Bueno, lamentablemente no escuché la charla de Manolo, al que leo mucho, porque me gusta mucho lo que escribe, pero no escuché esa charla, Aire. Así que no podría decirte nada. Lo que sí no quiero dejar de mencionar, que a mí me interesó mucho, la reflexión sobre el dato que hacen Gastón, Irene y Mon Rodríguez, en un artículo muy, muy interesante, que va con esto en que coincido plenamente, de que el dato, para mí el dato es un signo, falta ver, tal vez para tipologizar los datos debamos ver de qué tipo de signos son también, hacer un trabajo semiótico en ese aspecto, para poder construir, digamos, para poder teorizar sobre el proceso, ¿no? De investigación. Nati, te comento te transmito algunas preguntas que están en el chat, así también vamos saldando estas cuentas pendientes acá por escrito. Pablo Escandón Montenegro pregunta hasta qué punto los géneros periodísticos han mutado con la digitalización. Hola, Pablo. Un gusto también que estés acá. Sí, han mutado bastante, pero porque vienen mutando. O sea, en realidad nunca se está... O sea, los géneros históricamente tienen cierta estabilidad que es inestable, sabemos, ¿no? Que hay cierta estabilidad, porque si no, no podrían ser considerados como género, pero a su vez no son entidades muertas, sino vivas, y se van transformando. Lo interesante de lo que vimos nosotros con el trabajo de clustering, que entiendo que se refiere a eso, tiene que ver con cómo la plataforma, o sea, ahí pudimos ver la dimensión performativa de la plataforma en el discurso de los diarios, ¿no? Cómo el discurso se ve atravesado por esa lógica de la plataforma, la lógica enunciativa de la plataforma que impacta en el discurso del medio. Entonces, bueno, eso está publicado, pero nosotros identificamos dos tipos de podrían ser consideradas nuevas clases. No sé, habría que ver, digamos, dos tipos, pudimos identificar dos subagrupamientos de algoritmos que tal vez podrían ser considerados, habría que ver si luego son algo estables, géneros periodísticos allí en la plataforma, bien advirtiendo que había muchos posteos que tenían ciertas características comunes y que eran muy propias del modo en que se enuncia en la plataforma de Facebook, en relación con la vinculación entre el texto lingüístico verbal y la imagen, las modalidades propias del texto, digamos, las modalidades del discurso presente en la dimensión lingüístico-verbal, los rasgos vinculados con lo paralingüístico, con lo paratextual, y entonces, bueno, ahí identificamos esas dos que son peculiares allí, pero bueno, cualquier cosa, ahí el artículo de clustering lo explica bien. Creo que nunca habíamos tenido tantas preguntas en el chat, así que sigo pasándote las preguntas. Vanessa pregunta lo siguiente. El uso de las tecnologías, dice, para la investigación semiótica es muy interesante. Además de lo presupuestario que mencionabas, Nati, ¿cuál es el mayor desafío para analizar estos datos desde la disciplina? El mayor desafío, para mí hay dos. Uno es conseguir con quién colaborar.
¿Por qué? Porque los investigadores del área de la ingeniería en sistemas de información son el recurso humano más requerido hoy por el mercado. Entonces, y el mercado siempre paga más. Mercado mata investigación científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado paga. El mercado paga la investigación científica, ¿no? Bueno, entonces, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque encontré dos almas investigadoras, dos ingenieros que tienen digamos, tres ingenieros, pero bueno, trabajamos más intensamente con dos, Ana y José, José Rostagno y Ana Cardoso, que son el perfil del investigador, entonces dedican su tiempo extra al trabajo, o sea, ellos los dos son desarrolladores y trabajan para dos empresas diferentes, muchas horas, y además de eso, después de eso, investigan durante la madrugada para el equipo. Entonces, ese es el primer desafío, encontrar con quién colaborar. Porque además, las carreras, por eso digo que también hay un desafío del orden de las disciplinas, ¿no? Y de las instituciones educativas vinculadas con esas disciplinas. Históricamente, en las facultades en las que se enseña y se aprende ingeniería, el perfil de investigador está muy poco desarrollado. Y lo digo no porque lo digo yo, sino porque lo he conversado, ¿no? con investigadores del área. Entonces, cuesta mucho que desde que entran a la formación, como que los forman para trabajar en el mercado del software. Y entonces, ya encontrar a alguien que tenga un perfil vinculado con la investigación científica y que además tenga intereses y que se van a dedicar horas de su tiempo que para el mercado valen un montón por algo que no les va a redituar, es un problema. Y el siguiente problema, también está asociado con los colegas informáticos, es encontrar un metalenguaje. Nosotros trabajamos mucho y seguimos trabajando por encontrar un metalenguaje, es decir, por encontrar un modo de comunicarnos entre nosotros, dentro del equipo, que sea accesible a todos, que cuando hablamos, que se entienda lo que decimos cuando decimos discurso, cuando decimos operación, cuando decimos, que a nosotros entendamos cuando se dice dato, por ejemplo, o cuando se habla de tal técnica, o por ejemplo, qué es el significado, la significatividad de algo, desde el punto de vista semiótico, no es lo mismo que desde el punto de vista, por ejemplo, estadístico, que muchas veces, o matemático. Y bueno, entonces, para mí esas dos cosas, encontrar con quién colaborar, es ese otro diferente, y a su vez encontrar un modo de comunicarnos y de poder investigar juntos con ese otro, si es que lo encontramos. Ahora vuelvo a los comentarios en el chat, pero Vanessa tiene levantada la mano, entiendo que es otra Vanessa, así que Vanessa, si querés intervenir, tenés la palabra. Vanessa Esther, ¿no? Sí. Capaz que también fue sin querer que levantó, ¿no? Bueno, por las dudas que justo en este momento se haya distraído, vuelvo al chat un segundo. Por supuesto, los demás si quieren también intervenir, pero bueno, voy poniéndome al día. Susana Hola, Martins sí. pregunta. Vanessa, ¿cómo estás? Sí, ahí está. Dale. Buen día, fue sin querer, sí, que apreté. Ok. Muchas gracias. Gracias. Susana Martins pregunta, ¿cómo pensar este tipo de desarrollos para relevamientos en Instagram? La cantidad de datos relevados y lo artesanal de los procedimientos lo hace bastante inmanejable. Nosotros estamos pensando en plegarnos también a Instagram. No es ni más ni menos inmanejable que otras redes. Trabajar con cada plataforma supone un desafío diferente, pero todas suponen un desafío. Digo un desafío diferente porque vas a tener que ver con qué, en primer lugar, cómo haces para recolectar las unidades que vas a analizar, y las herramientas no son comunes entre las plataformas, o sea que tenés que trabajar con otras herramientas. También hay que ver la API de cada plataforma, tiene sus restricciones y sus políticas de acceso, entonces hay que empezar a conocer la infraestructura. Primero hay un conocimiento infraestructural de la plataforma, técnico, necesario en cada caso. Pero después entiendo, al menos por lo que he estado viendo, porque en algún momento la idea es trabajar con el discurso de los diarios en Instagram, no es más significativo, en términos de cantidad, de volumen de información, no es diferente a lo que se puede encontrar en Twitter o en Facebook. Sí, la discursividad es distinta, por ejemplo, en el terreno del discurso de información, el discurso de actualidad,
es distinta porque es mucho más audiovisual. Entonces eso supone revisar las categorías operativas y también supone revisar las técnicas computacionales empleadas, porque igual hay técnicas, hay un montón, no saben cuántas técnicas hay, porque hay técnicas incluso para analizar imágenes visuales o audiovisuales también. Lo que pasa que, digamos, sofisticar el proceso de investigación supone conocer mucho sobre esas técnicas y muchas veces adaptarlas a la lengua natural en español. Por eso que decía antes del tema del idioma, muchos de los algoritmos procesan en inglés, y no, entonces uno tiene que buscar un diccionario en español, adaptarlo, hacerlo funcionar, hacer que aprenda en español. O sea, es todo un tema, pero no es... Yo no quiero que quede la idea, porque si no sería todo lo contrario a lo que me propuse, no quiero que quede la idea de que es difícil, digamos, imposible. No es fácil, pero la investigación, digamos, quienes investigamos en este bendito país, sabemos que no es fácil investigar. Entonces eso no es una novedad. Por favor, que no quede la idea de que no se puede hacer. Sí se puede. Y para mí hay que enfrentarse con ese desafío, porque si no, el modo en que investigamos es un punto de vista, ¿no? Pero el modo en que investigamos va a quedar muy alejado de las cualidades del objeto que investigamos. Si no empezamos a ver cómo, ¿no? Cómo integrar, cómo ampliar nuestro punto de vista. Nati, antes de darle la palabra a José Luis... Tardó en levantar la mano, tardó. Tengo una pregunta más de Adrián Pino, y después te pido a vos que leas muchos elogios a tu exposición, que no voy a reproducir aquí pero que están ahí puestos en el chat. Adrián pregunta lo siguiente. Hola, Mi Adrián. consulta específica dice, está orientada a entender cómo se hace esa ida y vuelta entre los datos masivos y el contexto de los discursos. ¿Pudieron ensayar, elaborar, definir un método o criterio para esa ida y vuelta? ¿Cuáles son los riesgos de interpretación de no volver recurrentemente a los discursos originales? Siempre se vuelve recurrentemente a la observación del discurso. Por eso lo definimos, nosotros definimos a la semiótica como un proceso iterativo, que es constante, y que solo se corta cuando creemos que nuestras hipótesis o nuestras conjeturas son lo suficientemente plausibles y encontramos ciertos hallazgos empíricos sólidos que nos permiten, digamos, que enunciarla, ¿no? Pero es un proceso de ida y vuelta constante, digamos, de la observación directa a las bases de datos. Vamos y todo el tiempo estamos volviendo a pedir ellos le llaman requerimientos, ¿no? Volviendo a solicitar requerimientos que a veces tienen que ver con ver el posteo completo, otras veces ver aspectos minúsculos del posteo, como por ejemplo no sé, cómo funciona el corchete, ¿no? El corchete como operador discursivo, digamos. Ahí estamos, ni siquiera un término, un carácter. En particular, asociado con qué tipo de función, en qué tipo de modalidad discursiva, ¿sí? Entonces, vamos y volvemos, pero no se imaginan cuántas veces, y a veces pidiendo estos pequeños otros corpus que les mencioné recién. Bueno, ¿qué pasa si veo todos los posteos que tienen video transmitido en vivo? Entonces, a lo mejor yo no había observado todos los posteos transmitidos en vivo, que a lo mejor son 150. Bueno, volvemos a armar un corpus con eso. Después, se nos ocurre una idea, digamos, y esa hipótesis la tratamos de corroborar con el universo completo. Bueno, cada vez que se utiliza el elemento signo de interrogación, va acompañado con tal tipo de palabra como hacer clic, no sé, o sintagma. Así que es un proceso iterativo que se corta cuando entendemos que hemos podido, no sé cómo llamarle, porque todo tiene un riesgo. No diría que es plausible y enunciable. José Luis, te doy la palabra. Hay una pregunta más después de Helmut en el chat, pero por orden vamos con José Luis. Sí, bueno, gracias. Muy buena la presentación. Tuve un poco de discontinuidad, me costó entrar, después me sacó la plataforma, tuve que volver a entrar, pero creo que
escuché muchas cosas interesantes, muchas cosas vinculadas a experiencias, aprendizajes que en cierto sentido estamos haciendo todos. Yo quería hacer 2 comentarios, más allá de que te pasé comentarios por WhatsApp, Natalia. Gracias. En la línea de las conversaciones que no están participando todos, las podemos Son hacer. nuestras. 2 No, cosas. armamos un grupo entre todos y Manuel la pregunta también acá. ¿Cómo? No, porque son cosas muy específicas, requieren que hable demasiado y no quiero hablar mucho. Hay que ir armando las conversaciones, que yo creo que en el futuro esto no va a ser un escenario de intercambio, sino que los escenarios de investigación del futuro se van a parecer a esto, y creo que me quedo corto, que tiene que ver con una de las ideas que quería confirmar escuchando a Natalia, que todavía estamos en los umbrales de la complejidad que vamos a enfrentar en el desarrollo de estos trabajos. Solo para, no soy medida de nada, pero sobre este tema, en el libro que estoy terminando y lo que estoy leyendo y estudiando, yo me estoy dedicando a una parte de lo que Gastón, Irene y Mon llaman lo subdiscursivo. Es decir, una cosa que va desde el registro de que existe algún tipo de datos, su captura y cómo convertirlo en datos para procesamiento. Para que se dé una idea, ¿no? Así, de una pavada. Pero que tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta de Adrián, y que me parece que la respuesta de Natalia es así, como una solución. Y yo creo que hay que insistir con el problema. Ese es un que hay que aguantar, porque es así este tema. Si no, bueno, nos iremos versificando, pero yo creo que es así, estamos frente a un umbral de complejidad que tal vez existió siempre, pero que, no sé, los medios masivos nunca nos obligaron a comparar qué había de vía pública en la radio y en la televisión. Cada cual andaba por la suya, y ahora para mí no se puede, por lo menos yo no puedo. Y otra cosa, vinculado a esta práctica, ¿no? Como para hacer comentarios prácticos, yo diría, y la experiencia que contó Natalia confirma, o por lo menos está en el origen de estas preocupaciones mías. Así como si yo me siento en una mesa interdisciplinaria, al ingeniero o al data scientist, como se dice ahora, que ya tienen títulos, definiciones, como tenemos nosotros, pero van a ver que no es solo hacia ellos, sino para nosotros. Así como el ingeniero conocerá las herramientas, pero para mí tiene que probar que las sabe manejar, no que tiene los software o que puede reproducir las fórmulas, sino que sabe hacer cosas. Es decir, que yo le digo que haga algo y el tipo sabe hacerla. Entonces, no le entrego en esa mesa el saber estadístico. Hemos discutido sobre estas cosas con Natalia, por eso te digo, hay cosas que no han participado los demás. Con Gastón también he discutido algunas de estas cosas. No le entrego el saber estadístico al ingeniero o al estadístico. Y si yo no puedo conversar, estudio. Aprendo algo, ¿no? Que voy a aprender software. Yo hice, no sé, cientos de trabajos cuantitativos que diseñé y dirigí. Nunca aprendí una fórmula, porque las fórmulas son baratas de comprar y los que las usan y los software, digamos. Lo caro es el diseño y la interpretación y el campo. Bueno, nunca le daría el saber a estos, pero tampoco le daría el saber sobre lo discursivo al que viene de la cátedra de semiótica. Tiene que probar que sabe y que sabe dialogar en esa escena. No que estudió mucho Verón, Eco, Lotman, Greimá, sino si es greimasiano que hizo mucho cuadrado de semiótico, ¿viste? Aprendió sus límites, cómo aplicarlo, no que diga rasgo temático, retórico, enunciativo y nunca enganchó un tema en su vida, no que pueda decir género y estilo y no distingue un género habitual en el periodismo
de un género raro en el periodismo, una figura retórica habitual en el hecho eso, viste, que se siente el de la semiótica y la primera figura que menciona es la metáfora y empieza a desconfiar. ¿Se entiende? Lo mismo que una vez discutimos con Natalia, lo mismo que me decís, bueno, vamos a clusterizar, porque en minería de datos clusterizamos. No, mira, ya Lázaro clusterizaba. Vamos a ver, ¿se entiende? En este objeto. Entonces esa mesa interdisciplinaria debe ser horizontal, debe mandar el objeto de estudio, donde, bueno, si son intercambios discursivos, nosotros deberíamos tener el saber acumulado más sofisticado, no siempre puede ocurrir, pero la mesa es horizontal, pero 2 pisos abajo de lo que se considera en general en la vida un sociólogo, un semiólogo, un estadístico, un etnógrafo. No, yo creo que la profesión de la que más tenemos que aprender, que tiene su debilidad también, es de la etnografía. Eso que vas a enfrentar a una realidad social que ya que entras, o sea, existe, no hay discusión. Y a pesar de eso tenés que ponerte en una posición virgen. A ver qué hace esta gente con la religión, con la comida, con el sexo. Bueno, entonces yo creo eso, reivindicar la complejidad y no apurarnos en regalarnos saberes. Dado que estamos frente a una complejidad, me parece que hay que ponerse en posición humilde, a pesar de los que tenemos tono soberbio, digamos. Pero bueno, insisto con la felicitación y me parece que este es un camino de trabajo que se va a ir expandiendo. Sí, yo acuerdo completamente con lo que decís, José Luis. Por eso mencionaba lo del metalenguaje y que además también coincido con que estamos en el umbral de la complejidad. Por eso aclaré que esto no estaba para nada estabilizado, sino que estaba muy en germen y que igual lo queríamos compartir para ampliar los interesados en este tipo de investigaciones. Y nosotros en el equipo estamos todo el tiempo aprendiendo. Cuando lo digo, no lo digo como una cuestión de políticamente correcta, sino que de verdad aprendemos mucho, porque para poder colaborar necesitamos enriquecer nuestras competencias, que no son solamente de orden teórico, metodológica, sino también perceptivas y comunicativas al mismo tiempo. O sea, poder ver cosas que no estamos habituados a ver, con un modo de mirar diferente y a su vez poder comunicar respecto a eso que vemos, para nosotros es un desafío grande. Por ahí tenemos la tendencia de ponerle palabras a las cosas y de llamarlas de determinado modo, pero bueno, también es para ir conociéndolas. Pero sí, acuerdo con todo lo que dijo José Luis. Nati, una pregunta de Helmut Torres Contreras. ¿Cómo abordar el tratamiento semiótico desde tu experiencia con el semiodata? ¿En qué sentido? No entiendo, ¿me repite la pregunta? Sí, te la repito, y si Helmut quiere intervenir... si Helmut quiere, claro, no le estoy entendiendo la pregunta. Si Helmut quiere intervenir, bienvenido sea. ¿Cómo abordar el tratamiento? La pregunta es, ¿cómo abordar el tratamiento semiótico desde tu experiencia con el semiodata? Si yo tuviera que traducirlo, en todo caso yo te hago esta pregunta mientras Creo Helmut... que eso intentás contar... Esa fue mi intención. Quizá la pregunta, o por lo menos, a ver, voy a hacer mi interpretación, pero me hago cargo yo de la pregunta en este caso, es, bueno, ¿qué preguntas le hace o qué desafíos le propone a la semiótica como disciplina tu experiencia con el semiodata, quizá, como una reflexión sobre eso? Porque hay un terreno amplísimo de la semiótica que obviamente no está trabajando por ese lado, y sin embargo, quizá desde tu experiencia con esto hay ciertas críticas o se pueden observar ciertos límites o potencias ¿De la semiótica o de la semiótica o del análisis con datos? De la semiótica. Sí. Un montón de, digamos, en primer lugar, para mí hay que revisar certezas, ¿no? O sea, revisar las creencias que sostienen nuestro hacer de investigación.
por ejemplo, nosotros pensamos hasta poder definir que trabajamos con 2 tipos de corpus, esos que les mencioné, corpus de base y corpus total. Problematizamos mucho el tema de la delimitación de los discursos que íbamos a estudiar, y ahí cambiamos, para mí nos transformamos, porque estamos desde el punto de vista semiótico, muy habituados a trabajar con colecciones demasiado arbitrarias en la selección. Siempre hay un grado de arbitrariedad, ¿no? Eso es inevitable, pero yo percibo ya como un acostumbramiento a delimitar de un modo demasiado arbitrario para mi gusto los corpus. Y nosotros en eso pusimos mucho énfasis, en ver cómo hacer además tenemos la facilidad de poder trabajar con universos por las herramientas con las que trabajamos, y entonces eso es me parece que el tema de colaborar con una disciplina tan diferente a la nuestra supone que inevitablemente revisamos nuestras creencias, ¿no? Y las ponemos en duda. A lo mejor para volver a tomarlas, pero algunas, y otras no. Y a mí me parece que eso es inevitable. Es el desafío de la semiótica hoy para analizar fenómenos discursivos, que todos los fenómenos discursivos contemporáneos son inevitablemente de una complejidad que no tenían, digamos, los discursos de la mediatización hace 20 años. Por el encastramiento por usar un término de José Luis, en diferentes sistemas discursivos de intercambio. Por ejemplo, en los posteos en Facebook, yo tengo discursos, tengo plataformas de redes, tengo usuarios, o sea, actores socioindividuales, tengo, digamos, una complejidad que es de una envergadura, un espesor completamente distinto al que tenía cuando leía diarios en soporte papel o escuchaba solo la radio. Entonces, no digo que eso no eran, digamos, no digo que esos discursos no eran complejos, todo discurso lo es, ya lo sabemos, pero digo que la complejidad se ha complejizado aún más, se ha incrementado, y entonces seguir investigando como investigábamos hace 20 años, para mí es irresponsable. Pero bueno, por eso el bancarnos el malestar de salir de nuestros espacios de confort, de investigar en un momento en donde todavía estamos tratando de ver cómo lo llevamos a cabo, ¿sí? Y esto poco que pude contarles hoy, que en algún punto no está para nada del todo sistematizado, lo puedo hacer porque hace 6 años que estamos investigando. Imagínense si se los hubiese contado hace 3, a la mitad, ¿no? Del camino recorrido al menos. Y nos queda muchísimo por hacer todavía. Y probablemente, y encima, bueno, lo difícil que es emplear herramientas que quedan perimidas muy rápidamente. Con herramientas técnicas, me estoy refiriendo por ejemplo, al trabajo con herramientas de software. Incluso las que nosotros desarrollamos las tenemos que ir ajustando constantemente porque van cambiando las plataformas. Entonces, para que el software se pueda meter y hacer lo que tiene que hacer, a veces tiene que ser, a veces no, casi siempre que lo queremos usar, le tenemos que hacer alguna modificación al código y hacer prueba, a ver si funciona, si me está trayendo lo que yo quiero que me traiga. Entonces, bueno, es un desafío constante, pero para mí es un desafío ineludible. No quiero abusar del público, ya nos pasamos bastante, pero vuelvo antes de ir cerrando, vuelvo sobre la pregunta de Helmut, porque él te preguntaba cómo abordar el tratamiento semiótico desde tu experiencia con el semiodata, y Helmut aclaró sobre cómo haces el proceso de análisis, ¿no? Claro, lo que pasa es que, si quieren nos seguimos quedando, pero en realidad lo que yo intenté contar es cómo hacemos el proceso. El proceso en realidad empieza con la definición de una pregunta de investigación. En nuestro caso, lo que estuvo ante nada fue eso, una pregunta de investigación, que en nuestro caso tenía que ver con cómo se transforma el discurso de la prensa cuando circula a través de Facebook. Entonces, lo que nos interesaba ver es cómo enuncian los diarios Clarín y La Nación, que habíamos elegido esos porque yo ya venía trabajando en mi investigación doctoral sobre los diarios Clarín y La Nación en su versión digital,
ahí había observado que se estaban plegando a las redes y entonces en 2016 la idea fue hacer una pregunta de investigación ajustada a la plataforma de Facebook. Entonces, ante todo, tuvimos esa pregunta. Luego definimos un corpus de análisis y ahí fue donde ya entraron los ingenieros y dijeron, si vamos a trabajar con herramientas de minería, no vamos a trabajar solo con corpus desde el punto de vista estricto de un corpus, que es una colección menor de materiales que forman parte de una población mayor, sino que además vamos a trabajar con la población completa. Bueno, entonces ahí tenemos un corpus de total, un corpus de base que recolectamos, empezamos a definir y ahí empezamos a ver con qué herramientas trabajamos. Bueno, ¿con qué recolectamos el corpus de base, el corpus total y el corpus de base? ¿Cómo lo recolectamos? ¿Con qué tipo de software vamos a trabajar en la base de datos, sobre la base de datos? Y cómo enriquecemos las bases de datos. Porque nosotros, por ejemplo, para hacer la sistematización de la observación directa de los posteos, trabajamos con planillas que enriquecimos nosotros con categorías que utilizamos desde el punto de vista semiótico para analizar, y esa observación también la sistematizamos, pero la sistematizamos convencionalmente, como seguramente todos ustedes alguna vez han sistematizado una observación directa de un corpus, de un discurso cualquiera, y después cruzamos, digamos, y ahí empezamos a aplicar. Empezamos a tratar de establecer relaciones entre lo que observamos de modo directo y lo que empiezan a aparecer en el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, porque la base se procesa, se hacen diferentes acercamientos al análisis de datos directamente estadístico, por ejemplo, hay momentos en donde trabajamos en paralelo, y eso se los cuento por ahí, no se los conté. Hay momentos donde ahora estamos trabajando con Cecilia, por ejemplo, Cecilia Checopar, con el periodo 2016-2017. Entonces, nosotros vamos trabajando con la observación directa y los colegas de ingenieros van documentando el análisis de datos cualitativos y cuantitativos y empezamos a compartir observaciones. Tenemos un montón de drives, trabajamos en la nube siempre, incluso vivimos en el mismo sitio geográfico, pero trabajamos por lo general online, y entonces empezamos a cruzar el análisis de ellos con los nuestros. Después nos juntamos 20 millones de veces y hacemos requerimientos y volvemos a ver cosas y volvemos a buscar datos y pensamos en que estamos todo el tiempo leyendo bibliografía propia del estado de la cuestión, tratando de ver cómo aplicar otras técnicas aplicadas por otros investigadores para fenómenos que nos pueden parecer interesantes, así. Cuando creemos que tenemos un cúmulo de ideas potable para la publicación, las publicamos. Nos pasa que tenemos mucho, la verdad es que tenemos mucho, y entonces también compartimentamos lo que vamos a publicar. Eso, escribir lleva un tiempo, entonces por ahí paramos el análisis, un montón de veces paramos el análisis para proceder a escribir, porque bueno, la verdad es que tampoco voy a innovar si les cuento que el proceso de acreditación del conocimiento requiere que uno publique X cantidad de artículos por año. Yo soy investigadora de CONICET, presento cada 2 años un informe y tengo que presentar X cantidad de artículos, entonces basta, escribamos, listo, escribimos, publicamos, corregimos lo que los parece, o sea, todo ese proceso es el que creo que conocen todos. Para mí, hay una pregunta más, y prometo que es la última, pero has generado un montón de preguntas, está buenísimo, me parece que es parte del diálogo. Qué bueno, porque yo también tengo un montón. Incluso cuando habíamos charlado para la presentación, recuerdo que lo primero que me dijo Nati es, vengo con un montón de preguntas para compartir, así que está bueno que se generen preguntas. Yo después voy a aplicar el método José Luis, te voy a escribir por privado con algunas dudas. Perfecto. Para no quitar el tiempo de los demás y generamos esa... En realidad, por lo general, soy yo la que le escribo a José, digo, para que no quede que soy yo la que lo molesta a José. En este caso te voy a molestar yo a vos, no hay problema. Acá Marianis pregunta lo siguiente, entiendo que es una pregunta como de la dimensión cualitativa de análisis. Tengo una duda, dice, desde el análisis de los datos discursivos y de contenido en Facebook, ¿cómo logramos desde la semiótica un verdadero análisis de lo que se quiere comunicar cuando los posteos, los discursos y las publicaciones vienen enmascarados con un mensaje subliminal? Es decir, sabemos ante un mensaje amplio cuál es el verdadero contenido de ese mensaje, y lo mismo aplica, por ejemplo, para el silencio, ¿no? Que comunica por más que no. Bueno.
¿Cuál sería ese mensaje subliminal? No alcanzo... Marianis, ¿querés intervenir para ampliar un poco la pregunta? No quiero hacer yo de interpretador. Nosotros cuando... mientras, ahí está. Ahí está. Estás muteada. Activa por favor el micrófono, Marianis. Estás muteada, Marianis. Ya Ahí sí. me había dado cuenta. Buenos días, Hola. reiterado. Me refiero, por ejemplo, a aquellos posteos que vienen con imágenes y con frases filosóficas sobre la vida, es decir, con frases que te mueven al emprendimiento o al análisis de una realidad objetiva. Esos mensajes, esos discursos que vienen además cifrados por una imagen, es decir, es a través de imágenes muchas veces, ¿cómo yo logro interpretar cuál es el sentido de que me está transmitiendo quien lo postea, quien lo publica, si se va a esa realidad que él me está diciendo o simplemente a la realidad objetiva que yo sé que está viviendo? A ver si me pueden entender. Sí, Es decir, yo vi y yo misma publiqué también una imagen, por ejemplo, venían 2 cactus y una mata de rosa. Y el cactus viene con una lupa y la frase era algo así, cuando te centras en los defectos de los demás. Es decir, es sobre eso. Es decir, el público al que se le publica, al que va dirigido ese posteo, logra saber el sentimiento o la acción o la dirección que tiene ese mensaje en sí. Bueno, para eso deberíamos hacer un estudio en reconocimiento, que es lo que no estamos haciendo nosotros. Yo te cuento, digamos, como conté... Desde su experiencia nosotros nos situamos en el punto de vista del análisis de los discursos sociales propuesto por Eliseo Verón, que en primer lugar no entiende que un discurso tiene un sentido posible, sino que abre un campo de posibles trayectorias del sentido que van a ser recuperadas en reconocimiento de múltiples maneras. Nosotros no hacemos un estudio de las condiciones ni de las gramáticas de reconocimiento de los discursos de los posteos, sino de un análisis de las condiciones de producción. Tratamos de ir de las operaciones discursivas presentes en los posteos a los procesos del orden de las condiciones de producción de esos discursos, y también incorporamos preguntas vinculadas con la circulación, porque tenemos un corpus de 800.000, un poquito más de 800.000 posteos, donde usuarios de la plataforma comparten los posteos publicados por Clarín y La Nación, y ahí hay otra vuelta más de la complejidad, porque tenemos tanto el discurso de los actores socioindividuales que comparten en sus propios perfiles los posteos de los diarios y el posteo de los diarios que he compartido, y ahí es muy interesante ver la circulación, ¿no? En términos de desfase entre producción y reconocimiento, pero no analizamos el reconocimiento de los posteos. O sea que eso es un aspecto, pero que tu pregunta se sitúa en una concepción sobre la discursividad diferente a la que tenemos nosotros, porque no nos estamos preguntando por el sentido, en el sentido de atribuirle el sentido al autor de ese posteo, suponiendo que hubiese un autor, es decir, una figura de carne y hueso sola, pensante, que haya producido ese discurso. No lo entendemos así. En primer lugar, también ten en cuenta que nosotros estamos analizando discurso de actualidad, porque como tipo discursivo, ¿no? Porque los posteos son posteos de cuentas oficiales de 2 diarios argentinos, Clarín y La Nación, que entonces se diferencian mucho de ese tipo de discursividad a la que vos mencionabas recién. Entonces, esa pregunta que vos te haces o me haces no es la pregunta que nos hacemos nosotros, porque tiene que ver con cómo enuncian, digamos, los diarios, estos 2, Clarín y La Nación, en su plataforma de Facebook. Tratando también de entender cuáles son las transformaciones de la discursividad del medio cuando enuncian las redes. Por eso no solo tenemos en nuestras vistas finables y en los discursos que observamos de modo directo
el posteo, sino también que observamos, yo no sé si esto lo dije, observamos las noticias a las que enlazan los posteos, porque en la mayoría de los casos los posteos están en la plataforma para llevar tráfico de la plataforma al sitio, porque lo que le interesa al diario es que ingreses a su sitio web a leer la nota. Entonces nosotros incorporamos, la nota también es un discurso observado para nosotros. Nosotros también tenemos core, pero nada más que tenemos todo junto. En una misma vista binable tenemos los posteos y tenemos el discurso de la nota. Y hay veces que vamos y volvemos también para observar de modo directo de lo que vemos a través del enlace del sitio web a lo que vemos en el posteo. Pero estoy segura que no pude contestar tu pregunta, Marianis, porque es una pregunta distinta a la que nosotros nos hacemos. Ok, muchas gracias de todos modos. No, Gracias, Marianis. Nati, hemos llegado al final. Sí, ¿cómo puedo hacer yo para poder después descargar todas las preguntas que están presente en el chat, Mariana? Sí, se las pasamos. Ay, gracias. Bien, perfecto. Porque no pude estar mirando, perdón, pero no pude estar mirando. No hay problema, no hay problema. Yo igual las preguntas te las transmití todas, quedaron un montón de comentarios y de elogios que no transmití para que no te vayas tan contenta, que un poco de comentarios elogiosos afuera. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias especialmente, Nati, por la charla y por haber compartido con nosotros estas dudas, estos problemas que nos permiten seguir pensando. Realmente la sensación es la de una investigación muy viva, ¿no? Muy viva desde en cuanto a su potencia. Nos vamos a volver a encontrar con todos para el seminario el viernes 12 de agosto. Como les contaba, ahora vamos a tener un pequeño mes de receso. Nos vamos a encontrar el 12 con la presentación de Flavia Costa. La segunda parte del seminario, así como en la primera prevaleció cierta mirada semiótica, va a prevalecer una mirada más bien comunicacional y tecnológica. Y bueno, es la primera ocasión del seminario. Seguramente el año que viene tendremos otro con otros invitados y con la misma voluntad de seguir pensando los diferentes niveles de la mediatización. Muchísimas gracias a todos. Felices vacaciones en lo que nos toca a cada uno y nos volvemos a encontrar en agosto. Gracias, aquí estaremos, Nati. El 12 de agosto. Hago una pregunta antes que se termine. Sí. No me pude anotar en el link, no lo encuentro. En el anterior sí, pero en esta no pude, no lo encontré en ningún momento. No sé si lo pasaron. El link para ingresar a las sesiones es siempre el mismo. Es siempre el link para inscribirme en la asistencia sería. Lo que pasa es que una vez que estás inscripta ya quedás. Nosotros después repasamos la asistencia en función del video. Ah, buenísimo, entonces, buenísimo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Todo fríamente calculado. Un éxito este ciclo de... Muy bien. Sí. Un montón de gente, nos alegra mucho. Bueno, nos vemos. A todos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.